Egunon, ongi etorriak, buenos días, bienvenidos todos. Antes de todo os presento a las personas que tenemos aquí, o tengo aquí el honor de tenerlas en esta mesa. A mi derecha, Luis Aranguren, es el que va a dar la primera ponencia. A su derecha, Ildefonso Camacho. Y más a la derecha ya le conocéis a Jesús Marauri, que es el que va a coordinar el trabajo en grupo, ¿no? Quiero, ante todo, junto a la bienvenida, expresar mi más sincero agradecimiento a los ponentes por acceder a venir a compartir su conocimiento, haciendo un hueco en sus agendas que siempre están muy llenas. Eskerrik asko, tartetxo bat egin duzutelako gurekin izateko. Guretzat, ohore bada zuek gure artean izatea, eta zuen ezagutza gurekin partekatzeko gonbite onartzea. Decía que es un honor contar con vosotros y que hayáis accedido a compartir vuestro conocimiento y saber con nosotros. Lo mismo digo con respecto a Jesús Marauri, que ha tenido que dejar otras ocupaciones en la Universidad de Deusto. Le hemos tenido que al final cogerle casi de la solapa para poder estar entre nosotros. Mila esker. Y no quisiera dejar de mencionar a Javier Elzo, que gracias a su colaboración, implicación y empeño ha sido posible tener entre nosotros a Luis y a Ildefonso. Hay que tener padrinos, si no es difícil que hagan un hueco en sus agendas. Está enfermo y me ha encargado que salude a todos en su nombre y nos desea que tengamos una buena y fructífera jornada. Lagun maiteok, eskola eta baloreak. Bere bigarren jardunaldiari hasiera ematera goaz, eta aurreko urtean dakizuten bezala, kristau balore eta hitz egin genuen bere orokortasunean. Zein baloreak kristau eskola batek proposatu behar dituen aritu ginen hausnartzen. Gaurkoan, kristau balore konkretu batzuetaz arituko gara. Gure gizartearen krisialdiaren aurrean izan behar ditugun jarrerak aztertuz, eta horrela altruismoa eta soiltasunaz hausnartuko dugu goiz honetan. En el intento de trabajar y reflexionar sobre lo que tiene que ver con la identidad de Kristau Eskola, el año pasado, como bien sabéis, comenzábamos con esta jornada de Arantzazu titulada Escuela y Valores, en el que el año pasado reflexionábamos sobre los valores que una escuela cristiana debería proponer en su labor educadora en el mundo actual. En esta segunda jornada que celebramos hoy queremos concretar nuestra reflexión y así a lo largo de los distintos años queremos reflexionar sobre los distintos valores que podemos nosotros trabajar con los jóvenes, con nuestros alumnos y alumnas. Hoy queremos concretar en torno a unos valores concretos en el contexto actual de crisis social y de corrupción. Creo que tenemos un tema, yo creo que actual. Me han entrevistado en 2 radios y les sorprendía positivamente que Kristau Eskola, con sus educadores, hiciera este trabajo esta mañana. Vemos la necesidad y la importancia de la transmisión de los valores del altruismo, austeridad, solidaridad, responsabilidad personal. Quisiéramos abordar la cuestión del aumento de la brecha entre ricos y pobres, así como el debate sobre la generosidad y la importancia de la solidaridad individual. Para ello, hemos organizado, como bien sabéis, esta jornada con 2 partes bien diferenciadas. La primera sería escuchar las reflexiones de Luis Aranguren y de Ildefonso Camacho. Cada uno de ellos tiene poco tiempo para todo el saber que tienen, 45 minutos cada uno. Después tomaremos el café y comenzaremos la segunda parte en torno ya no a las 11:30, posiblemente 12 menos cuarto, en el que trabajaremos en grupos dinamizados por Jesús Marauri, pedagogo y profesor de la Universidad de Deusto, hasta la 1:30. Lo que sí tenemos claro es que terminaremos a la 1:30. Quiero agradecer vuestra presencia. Sé que habéis tenido que dejar muchas cosas, pero de verdad
Organizamos esto este año también porque el año pasado tuvo buena evaluación. Creemos que hay que hacerlo. Creemos que tenemos que reflexionar. No hay otro agente educativo que reflexione sobre estos temas, hermanos y hermanas. Necesitamos hacerlo. Necesitamos introducir en nuestro corazón y en nuestra mente elementos de nuestra identidad. No nos basta con enseñar bien las matemáticas científicamente, sino que transversalmente tenemos que introducir otros valores que tenemos dentro de nuestra identidad como Cristau Escola. No dejaremos de organizar, aunque vengamos 20. Será para nuestra vergüenza el venir cada vez menos. Es igual, ya le diremos a nuestros provinciales y provincialas que espabilen, porque no podemos seguir así. Sin más preámbulos, os presento a Luis Aranguren, que disertará sobre la crisis como oportunidad de crecimiento ético. ¿Quién es Luis Aranguren Gonzalo? Es un madrileño, doctor en filosofía y licenciado en teología. Ha desarrollado labores de asesoramiento y acompañamiento en diversas organizaciones y plataformas de voluntariado en España y América Latina, formador, conferenciante y escritor. Es autor de 18 libros. Pongo algunos títulos que nos ha dejado poder decir: Reinventar la solidaridad, Cartografía del voluntariado, Educar en el compromiso, Humanización y voluntariado, Indignación, Caminos de transgresión y esperanza. Durante 11 años fue profesor de instituto y posteriormente coordinador del programa de voluntariado de Cáritas Española durante 7 años. En la actualidad trabaja como director de ediciones de PPC y participa en diversos foros de debate interdisciplinar de carácter sociopolítico. Una vez más, gracias por estar entre nosotros y le doy la palabra. Egunon, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer siempre estar con compañeros y compañeras del metal, bueno, en este caso de la educación, ¿no? Y bueno, tengo muy poco tiempo, entonces, bueno, pues casi vamos a ir directamente al grano y ahí vamos viendo, ¿no? Había mandado un esquema, pero igual por cuestiones de confusión en los correos electrónicos o lo que sea, pues no ha llegado. Pero bueno, yo lo que quería un poco tratar, así hasta donde pueda, ¿verdad?, era pues partir del hecho de la crisis, que yo creo que siempre es un reto pues educativo para todos nosotros, ¿no? Cómo enfocarlo. Dar una vuelta también a cuáles son, hoy también desde el punto de vista sociológico, los valores de los jóvenes que se apuntan y por dónde van de cara a los valores que luego vamos a trabajar. Por cierto, también ahí voy a tratar mucho a partir de Javier Elzo. Diré que yo soy en parte culpable de que Javier Elzo no esté aquí. Por una parte, él es culpable de que yo esté, porque yo creo que él es el que me propuso que yo viniera, y yo soy culpable de que él no esté, porque la semana pasada tuvimos la presentación en Madrid de su último libro, y con aire acondicionado del Circo de Bellas Artes agarró una faringitis tremenda y ya está cao, ¿no? Así que asumo la responsabilidad, ¿no? Y como diría el otro, y pido perdón, ¿no? Y no volverá a ocurrir. Pero sí. Que está ahí. Ya. Bien. Y luego ya iremos ya más al planteamiento educativo sobre lo que yo entiendo de los valores guía que se han propuesto de austeridad, de responsabilidad, de solidaridad, etcétera. Pero antes que nada hablaré de la importancia que tiene para mí al menos el protovalor fundamental, que es el de ser persona. Porque al fin y al cabo uno que ha estado, como yo al menos también, dedicado tanto y tanto tiempo a forjar y a trabajar en el compromiso social de los chavales, en la solidaridad, en los tiempos de Cáritas, en el voluntariado, etcétera, uno al final también se queda con la impresión, como dicen los buenos pastoralistas de jóvenes, ¿verdad?, que donde no hay mata no hay patata. Entonces, si no hay personas realmente capaces de asumir su vida con compromiso, con seriedad, su propia vida, va a ser muy difícil que se comprometan con los demás.
ni se comprometan con el desarrollo de una sociedad distinta, etcétera, ¿no? Bueno, para partir, digo, con el tema de la crisis, pues lo voy a zanjar ahí en vuestras mesas. Por ahí se ha repartido pues 2 viñetas que yo vi ayer en Barajas cuando compré El País, y pues eran las viñetas de ayer, ¿no? Tanto de Roto como de Forges. La de Roto, una persona así esquelética y tal, dice, no es Halloween, es hambre. Bueno, esto es una realidad de nuestro Estado. No sé hasta qué punto también aquí en el País Vasco esto se vive, sobre todo, y aquí yo haría referencia al informe de UNICEF de esta misma semana, donde se habla que España es el tercer país con mayor pobreza infantil, con más de 3 millones de niños con carencias materiales graves, ¿no? Entonces, bueno, también esto se apuntaba a estas ponencias y este acto, digamos, en el desarrollo del marco de lo que se llama el final de la crisis, ¿no? El final de la salida del túnel, que se dice, ¿no? Bueno, yo soy de los que piensan que eso es una absoluta estafa. Entonces, esa es mi opinión. Ya sé que sobre el tema de la crisis hay muchas opiniones. Durante 1 año y medio hemos estado trabajando con el Centro Alberto Hurtado de Madrid, de los jesuitas, con Dani Zuzquiza y otra gente. Durante 1 año y medio, un grupo en plan interdisciplinar, mucha gente de economía, de política, teología, tal. Hay cosa muy sesuda y muy tal. Y al final, Dani Zuzquiza lo sintetizó muy bien, ¿no? ¿Y qué está siendo esta crisis? Entonces, pues éramos de la opinión mayoritaria ahí que está siendo una tremenda estafa. Esto es, y entonces, bueno, iremos un poco viendo, ¿no? Entonces está este chiste, lo de Halloween, y luego está el de Forges, donde también se hace eco del informe FOESA de Cáritas de esta misma semana, ¿no? Según Cáritas, un 27,5% de niños españoles viven en riesgo de pobreza. Y el tipo este con los pelos así, leyendo, dice, ahí Forges, ciudadano pensando horrorizado en cuántos niños tiene que pasar hambre en España para que el Gobierno tome medidas radicales contra este desastre humanitario. Bueno, yo calificaría así la situación que vimos, de desastre humanitario en el Estado español, en el conjunto del Estado, ¿no? También en los informes, el informe último de FOESA de esta misma semana, donde pues también se avanza eso, que 1 de cada 4 personas en España está en situación de pobreza, de vulnerabilidad y, por tanto, de riesgo de exclusión social o ya de exclusión social. Y a esto añado el último informe también de ayer mismo de Intermón sobre desigualdad en el mundo y en España, y donde hay un dato absolutamente estremecedor, ¿no? En el último año, las 20 personas más ricas de España incrementaron su fortuna a un ritmo de 1.760.000 dólares a la hora, máquina de hacer dinero, ¿no? Y poseen tanto como el 30% más pobre de la población, es decir, casi 14 millones de personas. 20 personas acumulan tanto como 14 millones de personas. No estamos hablando de El Salvador, no estamos hablando de Guatemala, no estamos hablando de Honduras, estamos hablando de España, ¿no? Por supuesto con sus proporciones, no es lo mismo, ¿no? También los términos así. Pero bueno, entonces, estos son los datos ya cuando se nos está hablando del final de la crisis. Y lo que está haciendo es que se está ahondando todavía más en la brecha de la exclusión social, en la brecha de la desigualdad, en la brecha también en términos también personales y de situación pues de desesperación, de desesperanza. Y también, como sabéis, aquí pues en el sur de Europa pues funciona mucho más que en otros contextos pues lo que es la solidaridad primaria, ¿verdad? El apoyo entre familias, etcétera. La familia está siendo el gran aguante y el gran sostenedor de la crisis en España, ¿no? Y esto también pues está sucumbiendo, es decir, los abuelos están manteniendo a los hijos y a los nietos, las pensiones de abuelos, ¿no? Pero esto también está llegando a una situación de crack, ¿no? Por tanto, muchas veces en los informes FOESA, cuando se juntan ellos también en Cáritas y tal, la pregunta que se hacen es, y con los datos que tenemos en la mano, ¿cómo es que no hay un estallido social? Sí ha habido un pequeño estallido, el 15M, todo aquello, y bueno, y hay también que es un estallido pacífico, digamos, pero que no deja de ser un altavoz de un mucho malestar que está ahí, ¿no? Bien, para no liarme mucho, ¿no? Entiendo que la crisis encubre muchas cosas, ¿no? De Yacuría hemos aprendido que una cosa es descubrir la realidad y otra cosa es encubrir la realidad. Y la crisis encubre muchas cosas. Y entonces hay una perversión, ahí yo hablo de 4 encubrimientos,
ya esto lo tendréis por escrito cuando mande la ponencia escrita, ¿no? Y hablo en primer lugar de la perversión del lenguaje. Es decir, yo creo que la crisis nos ha traído, pues es un engaño sobre el lenguaje. Se habla de desaceleración, de movilidad laboral, cuando está gente que se está exiliando, cuando es, bueno, pues otra serie de cosas, ¿no? Y luego hay unas tremendas políticas de miedo, ¿no? Y de culpabilización de la gente. Se culpabiliza al individuo porque no tiene trabajo, porque no lo busca o porque no tiene suficiente capacidad, lo que sea. Y bueno, es la culpabilización. Y luego está el mantra de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y efectivamente, es que ese es el estado en el que vivimos, es decir, la sociedad de consumo y el estado también la sociedad de mercado en la que vivimos, se trata de eso, de vivir por encima de nuestras posibilidades. Es decir, yo anteayer me tuve que comprar un coche. Ya mi Ibiza amarillo de 11 años, 300.000 kilómetros, el pobre ya ha cascado. Me tengo que comprar un coche. Y he tenido que pagar una parte en efectivo y otra parte me he endeudado y un crédito a 4 años. Si mañana me echan del trabajo, pasaré a ser un tipo que me culpabilizarán porque no he calculado y estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Todos los que hemos comprado una casa estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, estamos pagando un crédito. Luego si te echan y entonces te desahucian, es que fuiste idiota. Entonces te llaman idiota. Y luego decir, no, es que me tengo que mover así, es que si no tendría que vivir bajo un puente o me tendría que, o sería millonario y entonces ya vivo de otra manera, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista ético, todas estas cosas nos están encubriendo también la posibilidad de vivir también eso por encima de nuestras posibilidades. Es decir, que desde el punto de vista ético sí que yo creo que estamos viviendo muy por debajo de nuestras posibilidades de creatividad, de capacidad de humanización, de transformación de nuestro mundo. Yo creo que también aquí como profesores, profesoras, como educadores, tenemos que estar atentos a cuáles son las posibilidades que estamos emprendiendo desde el punto de vista ético, de recreación moral de nuestros entornos, ¿no? Y de las personas con las que estamos. En definitiva, es una crisis también de lo que estamos viviendo, de perversión del futuro, que yo creo que también lo que se preguntan muchos de nuestros chavales, ¿no? Es decir, ¿qué futuro me aguarda? Es una crisis de porvenir. Yo tengo a mi hija haciendo Erasmus en Glasgow y luego posiblemente y su aventura es volver porque primero de bachillerato tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos y estar en Estados Unidos. Y dice, pues yo sé que tengo que ir allá. No quiero, pero sé que tengo que ir allá. Pero ella quiere estar aquí. Ella quiere quedarse aquí. Pero sabe que aquí no va a tener posibilidades. O sea, es una generación que lo tiene mucho peor que mi generación. Entonces eso es un drama, es decir, que estamos educando a hijos y a chavales que lo van a tener mucho más difícil que nosotros. Eso, a los que somos padres, o sea, educadores, como educadores nos mata, pero a los padres nos tortura de una manera terrible, ¿no? Y el futuro, desde luego, no puede ser volver al pasado, que es también muchas de las tesis economicistas que vienen aquí, ¿no? Pues, vamos a volver al crecimiento. No, ya estamos otra vez creciendo en términos económicos, ¿no? Que es volver a un cierto, pues eso, a poner el desarrollo económico economicista por encima de todo, ¿no? Y ese regreso al pasado, desde el punto de vista ético, a mi juicio, es una involución ética, ¿no? Y luego, por encima de todo, también hay una perversión de los medios, ¿no? Es decir, el triunfo del mercado, la crisis al final es el triunfo del mercado y la derrota de los valores finalistas, que diría Javier Elzo, ¿no? De aquellos valores que son los que decimos desde un punto de vista más moral, los intrínsecos, los que son valiosos por sí mismos, la justicia, la solidaridad, la paz, la belleza, que son valiosos por sí mismos, que no tienen precio, que no se pueden cambiar, no se pueden permutar por nada, ¿no? Pero son los valores instrumentales, fundamentalmente con el dios dinero por medio, el que se ha hecho el dueño de la situación. Entonces hay una perversión entre esos valores intrínsecos y los valores instrumentales. En definitiva, una perversión y un cambio, una permutación entre fines y medios, ¿no? El mercado no es ningún valor, pero la crisis actual lo ha puesto ahí como el Dios al que tenemos que rendir culto, ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles son los valores de los jóvenes? Hay muchos estudios, ¿no? Tampoco me voy a detener, pero hay un último estudio de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ha también codirigido Javier Elzo, que es este mismo verano. Y, bueno, por un lado, hay un apunte de una especie de 64% al final, que en el fondo son conservadores, diríamos, ¿no? Es decir, lo que les importa es el beneficio emocional, estar bien,
con un marco afectivo, familiar, seguro, estable, estar bien y luego pues ganar dinero, tener éxito profesional, estar bien. Y un poco en aquellos que pues tienen una situación pues, que no les ha tocado mucho pues la crisis, pues virgencita, que me quede como estoy. Y ya está, ¿no? Y luego, los que tienen una tendencia un poco más, digamos, de tipo transformador, hay dos grandes grupos. Por un lado, lo que él llama, en la tipología que dice Elzo, los rebeldes con causa, 21%, que son los que se identifican más con fenómenos como la indignación, el tema de los 15M, etcétera, y con una posición política más, digamos, de izquierda, así en general, y los que él llama los incívicos despreocupados, un 14%, que es una posición que está alimentando por ciertas posiciones de extrema derecha, ¿no? Cosa que, por ejemplo, que en Francia es mucho más mayoritario, con Le Pen y compañía. Y eso sí, casi el 40% de los encuestados de los jóvenes en total apoya la pena de muerte para delitos muy graves. Que eso es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Pero son jóvenes en general escasamente orientados a lo social. A pesar, digo, en general, otra cosa es lo que estáis haciendo en vuestros colegios, etcétera, pero desde 2010 a esta parte sí que en las encuestas se ve una mejoría de que hay una cierta preocupación, pero muy leve, de hacer cosas para mejorar el barrio, interesarse por temas políticos, preocuparse por lo que pasa en otros lugares del mundo, pero con unas cifras muy, muy poco significativas, ¿no? En general, digamos que lejos del altruismo que nos ha convocado en las ponencias de hoy y lejos de un compromiso transformador de la realidad, por estas encuestas se ve que hay un sentimiento mucho más fuerte de adaptación a la realidad que vivimos que no de rebeldía. Esto es lo que dicen los datos de las encuestas. A partir de ahí, ¿cuál es el planteamiento educativo que planteo? Bueno, vamos a ver, para parar un poquito. Aquí tenía un... A ver, Gaiska, me has engañado. Aquí decías que había un botoncito que ya ha desaparecido. Aquí, vale. Bien, voy a poner una secuencia de una película que posiblemente ya muchos conozcáis, la Argentina, Lugares Comunes. Ese profesor que le van a jubilar, que le dicen que se tiene que ir y que da su última lección. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero no es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Si uno puede conservar la cordura y cumplir con normas y rutinas en las que no cree, es porque la lucidez nos hace ver que la vida es tan banal que no se puede vivir como una tragedia. Sangre de mi alma, regálame la
La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de Lux y de Ferox, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor, y el único placer que uno puede conocer. Lo único que se parecerá remotamente a la alegría será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la bella alegría animal. Pizarnik, genial. Que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores. Bien, ya está. La culpa no es de él. Nadie tiene la culpa. En todo caso, la culpa es mía por no aceptar las cosas como son, como sabía que iban a ser. Estaba claro que podíamos estar juntos. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Bien, lo veis, digamos, como no da tampoco mucho tiempo, pues yo creo que cuando hablamos de educación en valores es una llamada a la lucidez, a trabajar fuertemente la lucidez, ahí iremos viendo, ¿no? Y lo engancho mucho con esto, con la educación en valores, ¿no? Yo en esto quiero ser también muy autocrítico, ¿no? Yo soy muy de la escuela de los cantautores, ¿no? La Bordeta, Luis Pastor, o sea, toda esta gente, ¿no? Y Luis Pastor, su último trabajo se llama ¿Qué fue de los cantautores? Bueno, pues yo diría también que cuando hablamos de educación en valores, siempre es algo que se viene arrastrando hace tantos años, ¿no? Yo cuando trabajaba como profesor directo en el aula, pues hace ya 20 y tantos años, ¿no? Pues yo diría, ¿qué fue de la educación y qué está siendo de la educación en valores, ¿no? Y yo creo que aquí, hemos de ser críticos en el sentido, ¿no? Yo creo que muchas veces todo esto ha sido una excusa para muchos de nosotros, ¿no? Para constituir una especie de apéndice de nuestra programación, de aula o de centro, del plan anual, ¿no? Una cosa más bien cosmética, ¿no? Llena de buenas intenciones. No estoy juzgando, pero sí con muy buenas intenciones, pero pura cosmética que no baja, digamos, a cambiar comportamientos, a cambiar conductas, a cambiar entornos, ¿no? A veces ha sido un experimento de profesores intrépidos, ¿no? Pues yo recuerdo cuando estas cosas empezaba, por ejemplo, en mi instituto, ya era un centro público, ¿no? Pues éramos la de filosofía y el de religión, que éramos pareja, de hecho, ¿no? La de filosofía y ética y el de religión, que era yo, ¿verdad? Que tenemos que estar en estas cosas, ¿no? El resto de 58 compañeros a por uvas, y además más jóvenes, ¿no? Y bueno, y claro, por tanto, haciendo actividades aisladas, sin conexión con el barrio. Yo creo que estas cosas se han ido mejorando mucho con el tiempo, ¿no? Luego se ha quedado a veces regado a actividades sin más, a proyectos y no tanto a procesos educativos. Hacemos el proyecto para el día del ayuno voluntario, de lo que sea y tal, pero a veces sin preparación y a veces sin continuación, ¿no? Ponemos mucha fuerza en el proyecto, pero poco en el proceso. De eso ya se podría hablar más adelante, ¿no? A veces esto de educación en valores queda como imagen de marca. Hoy está muy de moda esto, la marca, ¿no? La marca España, ¿no? La marca Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y está la marca solidaridad, quizás la que más nos ha pegado durante todos estos años, ¿no? Yo muchas veces con los temas estos de voluntariado y tal, yo siempre hablo de la solidaridad, ¿no? Pues se ha convertido en un show. Ha habido todo un programa de televisión española durante todo un año, todas las tardes en televisión española, en la primera cadena, donde de nuevo se ha devaluado a propósito y con la crisis de por medio la solidaridad, convirtiéndola en mera lástima, ¿no? Y la beneficencia monetaria, ¿no? Pero es la marca solidaridad. Y a veces educación en valores ha servido como auténtica moneda de cambio, ¿no? Donde yo trabajaba era moneda de cambio para conseguir más ordenadores o para conseguir una dotación para el gimnasio. O sea, estoy hablando de cosas reales y de cosas concretas, ¿no?
Entonces pones en la programación que vas a hacer no sé qué jornada de solidaridad y no sé qué. Esto mola mucho en este año, esto es importante porque luego te pueden dar cosas, ¿no? Y cuando no, es moneda de cambio en los distintos sistemas educativos. Y lo estamos viviendo ahora en la LOMCE. En mi tiempo, cuando era profesor de religión, la alternativa era la ética. Ahora de nuevo volvemos a que la alternativa de la religión, pues una especie de educación en valores cívicos, no sé qué, tal, pero siempre como moneda de cambio. Es decir, que en el sistema educativo también a los valores no se les da valor. Y en la educación muchas veces, educación en valores, ha quedado en esa distinción que hace Ortega y Gasset, ¿no?, más como moralina. Es decir, una capa superficial que se queda en cosas, actividades, cosas que hacemos, están bien. Es decir, a veces nos quedamos en la cuestión de procuramos hacer gente maja. Y está bien. Oye, ser majos es mejor que ser desagradables. Pero el tema es, hay que ser, buscar la justicia, buscar la solidaridad, trabajar por uno. Eso ya es algo más que ser majos y ser majas, ¿no? En cambio, digamos, eso en actividades que se hacen, pero que yo creo que se entra muchas veces en la piscina, y uno se tira a la piscina de educar en valores sin saber muy bien qué es eso del valor ético, sin formación suficiente de todo el profesorado, ¿no? Y entonces, digamos, estamos muy lejos de que la educación en valores sea una auténtica moralita, que es la otra distinción que hace Ortega, ¿no? Moralina y moralita. La moralita serían eso, cargas de profundidad ética capaces de transformar a la persona y al entorno. Eso es para mí la educación en valores. Moralita. Cargas de profundidad, que lleguen a lo profundo del ser humano, ¿no? Y aquí además tenemos una dificultad añadida, que es enfrentarnos a todo el mundo de lo digital, ¿no?, que tiene muchísimas bondades, que son también una oportunidad educativa tremenda, y lo veis en vuestros centros, pero digamos en los chavales con los que estamos trabajando es una cuestión distinta, ¿no?, porque ya no solamente que tengamos medios para trabajar distintos o mejores o peores, sino que nos encontramos desde el punto de vista antropológico ante un nuevo ser humano. Es decir, los chavales con los que estamos son otro tipo de personas en función de las herramientas que tienen hoy a su disposición, que genera un salto cualitativo respecto a otras generaciones. Eso tiene sus bondades, repito, tiene sus cosas muy buenas, pero de cara a la educación en valores yo creo que hay que estar muy atentos a distintas cosas. Uno, la dispersión, es decir, estar en la cacharramentaría pongamos simplemente el móvil y todas las funciones que tiene, ¿no? Es estar en todo menos en uno mismo, ¿no? Y claro, si hablamos de educación en valores tenemos que hablar de parar, de reflexionar, de estar en lo que se está. El ruido muchas veces interior de las personas, el ruido también producido por la seducción de lo virtual, ¿no? Y luego la capacidad humana, que es realmente limitada, ¿no? La velocidad, el aislamiento, es decir, la conectividad.com, como dice Carlos Domínguez, el profesor jesuita de Granada, ¿no? Dice, al final hemos sustituido el encuentro y la capacidad de encuentro real por la conectividad. Y la conectividad mata el encuentro. Y la conectividad puede ser la posibilidad de encontrarte con mucha gente, pero también, si eso no se educa bien, puede ser matar la relación real. Nos encontramos en los patios, en los chavales reunidos, vamos, juntos, y cada uno con su cacharro, whatsappeando con el de allá y con el de allá. Y dice, no, para, hablar. ¿De qué vamos a hablar? Eso apareció en un reportaje hace muy poquito en un patio de colegio. Bueno, ¿y por qué no habléis entre vosotros? Es que no tenemos nada que hablar. Pero sí, pueden whatsappear o pueden estar en otros mundos instantáneamente, el don de la ubicuidad que va matando también otras posibilidades, ¿no? Bueno, estas cosas yo creo que son cosas a tener en cuenta de cara a una educación en valores grande, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que recuperar los fines de la educación y del educador, ¿no? Aquí simplemente, claro, cuando hablamos de solidaridad, de austeridad, de los temas de valores, digamos, que intentan transformar un poco nuestro entorno, hay una pregunta que se hizo Fernando Savater en el libro Valor de Educar, ¿no? Dice, ¿debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que puedan derrocarlo? ¿Educamos para el orden establecido, el desorden establecido, que diría Munier? ¿O educamos para la transformación, educamos para la indignación, en último término? Claro, cuando yo estas cosas las planteaba hace 25 años en mi instituto, a mí me llamaron directamente inadaptado social. Cuando con la profesora de filosofía intentamos hacer cosas, ¿verdad?
me decían, lo que el claustro me decía constantemente era: tú educas para la inadaptación social, y eso no lo podemos permitir. Pero es una pregunta pertinente. ¿Estamos educando la inadaptación social? A ver, yo lo pongo en la exageración para que luego busquemos todos el punto medio, ¿no? El jefe de estudios de mi instituto decía, cuando yo decía, bueno, ¿y cuál es el fin para ti de la educación? ¿Para qué estamos aquí? Y él me decía, el fin de la educación, que los chavales tengan un BMW como yo. Que puedan llegar a tener un BMW como tengo yo, que es lo más. Pero es que eso pensaba el 90% del claustro. No sé esto cómo habrá evolucionado, ¿verdad? Pero yo creo que es una pregunta pertinente. ¿Merece educar en valores frente a un sistema que nos está aplastando y que nos está dando otras consignas, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos y nos juntamos, como aquí, todos los que creemos en educar en estos valores que estamos hablando, esto es como lo de antiguamente la propaganda se hacía de la segunda cadena de televisión española, una inmensa minoría. Bueno, eso es lo que somos, ¿no? Una inmensa minoría que apostamos por otra serie de cosas, ¿no? Y yo creo que la educación está ligada al cambio, a la modificación. Yo creo que en esto hay que volver a Freire una y otra vez. Y quien no conozca a Paulo Freire tiene que, por deber, o sea, por deber profesional, leer a Freire, ¿no? El cambio, la transformación es inherente a la educación. Por eso pedagogía y ética van de la mano, porque las dos tratan de hacerse cargo de la realidad, modificándola a través de las nuevas posibilidades que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y eso choca, pues a veces con las instrucciones que se nos dan. El martes pasado pusieron una película, El profesor, de hace pocos años, ¿no? En un entorno educativo de familias estructurales, chavales que insultan a los profesores, que les escupen, que les hacen de todo, y en el encargo que dan al profesor que va a cumplir una suplencia, le dice la directora: tú intenta ceñirte al temario, que es muy importante. O sea, los chavales están en otra, pero tú cíñete al temario. ¿Qué temario, no? Entonces yo creo que aquí es importante recuperar también el papel del profesor como maestro, como faro que va indicando, como acompañante de camino, y con el ejemplo, al final, que es el valor fundamental también del maestro, ¿no? Y yo creo que aquí es importante lo que decía Confucio, que esto lo recuerda mucho a Victoria Camps. Yo esto se lo he oído a Victoria Camps, ¿no? Dice: la persona ejemplar es aquella que sigue intentándolo aunque sabe que es en vano. Yo diría, aunque crea que es en vano. No sé si vosotros, yo he tenido la oportunidad de encontrarme siempre, pues eso, con antiguos alumnos allá en Getafe. Claro, la cosa esta de los chavales que van creciendo es que cuando van pasando los años, todos los chavales no los reconoces, pero los chavales a ti te reconocen, porque sigues siendo el mismo, más calvo y así, pero te reconocen. Y bueno, y qué importante cuando a veces en el tren hay de cercanías de Getafe a Madrid, yo vivo en Getafe, me encuentro con antiguos alumnos y dicen: ¡jo! Claro, pues yo soy muy de la línea esta de ayudar a pensar. A lo mejor yo en una clase me tiraba, pues a lo mejor con una viñeta de estas. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar esta viñeta, ¿no? Vamos a pensar qué nos quiere decir esto. Vamos a hacernos preguntas y tal. Y sobre eso elaboramos la clase, ¿no? Entonces decía: jo, al principio no te entendíamos nada, pero caray, lo que nos hacía es pensar. Qué importante ha sido en mi vida luego poder pensar. Pensar por mí mismo. Y aquellos silencios que nos hacías para que pensáramos, y bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que leer? ¿Qué hay que...? No, piensa ahora un poquito. Vamos a hacer un poquito de silencio, ¿no? Bueno, pues estas cosas yo creo que son importantes también, ¿no? Voy a entrar directamente al tema de los valores. Repito que antes de hablar de valores concretos, sea austeridad, ya voy a señalar 4, ¿no? Yo creo que es importante educar en el valor persona. Es decir, muchas veces creemos en el valor persona cuando nos referimos al otro. El otro es un bien en sí mismo, el otro es un fin en sí mismo, lo sabemos por Kant, es el reino de los fines, y la persona es aquello que no podemos tratar como medio, sino como fin. Vale, y eso lo tenemos muy en cuenta respecto al respeto a los demás, el reconocimiento a los demás, no hacer la puñeta a los demás. ¿Y conmigo qué? ¿Y de mí quién se ocupa? ¿Yo me ocupo de mí mismo? ¿Cómo me ocupo de mí mismo? Es decir, ¿de qué manera ayudamos también a los chavales a que vayan fraguando su propio proyecto vital y ayudándoles, como diría el Papa Francisco, a primerear una serie de valores que sean constitutivos de una vida que merece la pena ser vivida, ¿no?
Y por tanto, y esos valores son los valores intrínsecos, esos valores finalistas que decíamos antes, ¿no? Y yo creo que hoy también es importante construir la persona de dentro para afuera y no de fuera para adentro. En esto yo he cambiado un poco en estos últimos años. Yo esto, a lo mejor cuando en la época que estaba en Cáritas, diría solo desde fuera, ¿no? Solo mirando la realidad social, solo. Pero yo creo que también tenemos la experiencia, y también de otros años más de militancia y de estas cosas de compromiso cristiano y demás, donde ves a tanta gente que se ha quedado por el camino. Y tanta gente se queda por el camino no porque sea mala ni buena, no es un tema de juicio y de valor, sino por falta de fondo. Y el fondo es el cada uno, ¿no? Yo creo que hay que recordar aquello de Unamuno, ¿no? Sé tú mismo, adentro y desde dentro, ¿no? Porque mi vida es mía y es lo único cierto con lo que cuento, ¿no? Y por supuesto hay que entrar en un diálogo entre lo que tengo de dentro y lo que me sale de dentro y con el entorno, con lo que hay afuera, con la realidad social, con la crisis, como hemos hablado antes, ¿no? Y aquí es importante, pues eso, pues ir construyendo la persona desde dentro. Una serie de momentos que era de pautas, pero que ahora tampoco las voy a decir, ¿no? Y aquí señalo algunos valores guía, que en el fondo es para lo que me habían llamado, para hablar de unos cuantos valores concretos, ¿no? Y yo he pensado en 4 valores, ¿no? La responsabilidad como principio de transparencia, la sobriedad como principio de decencia y no la austeridad, ahora os diré por qué, la solidaridad como principio de incumbencia y la convivencia como principio de cohesión ciudadana, ¿no? Y parto además de la responsabilidad, o sea, de los que son valores más de dentro para afuera, ¿no? Y la responsabilidad pues tiene que ver pues con todos los proyectos que uno hace en la vida, ¿no? O sea, del hecho de venir aquí, de estar aquí, de haber decidido venir aquí, sois responsables de esto que estáis viniendo y luego cuando vais a vuestros centros y tratáis de llevar eso adelante, bueno, pues es vuestra responsabilidad llevar adelante todo eso. Es hacernos cargo de lo que hemos decidido, lo que hemos proyectado. Nuestra vida está constantemente proyectando cosas. Estamos haciendo desde cosas muy pequeñitas a hacer una carrera en un chaval o a trabajar o a hacer un proyecto de solidaridad en el barrio o lo que sea, ¿no? Y la responsabilidad, suele decir Diego Gracia, es nuestra sombra. La llevas dentro y no la podemos endosar a otra persona. No la podemos endosar a nadie. Ciertamente, en el mundo que vivimos, responsabilidad se confunde muchas veces con culpabilidad. No tenemos más que ver estos días las declaraciones de los políticos a cuenta de la corrupción. Se pide perdón, pero no hay responsabilidad moral. Y no tiene consecuencias políticas, no tiene consecuencias éticas. El refugio del perdón, el refugio de la culpabilidad es un gran refugio, ¿no? Y ser responsable es hacerse cargo de aquello en lo que me he comprometido, es dar la cara y no eludir el deber que uno contrae. Por eso es un principio de transparencia, ¿no? Y la responsabilidad se complementa, a mi juicio, con la autonomía moral. Es decir, yo creo que también vivimos en un mundo, en el fondo, muy heterónomo, es decir, donde las normas nos vienen pues de todos los lados, ¿no? Antes quizá era un planteamiento incluso religioso, donde se criticaba a los religiosos, es que son planteamientos exclusivamente religiosos, pero hoy posiblemente, bueno, pues todos los impactos de medios de comunicación, etcétera, son los que van marcando la normativa, ¿no? Y la dependencia es la gran enemiga de una vida moral decente, ¿no? Y las personas autónomas son las que pueden construir valores, las que pueden deliberar sobre valores, y eso tiene que ver con una cierta maduración también personal, ¿no? Aquí hay, pues, bueno, pues historias. Para cada valor quería añadir una pequeña historia, pero no sé si da tiempo, ¿no? Hay una historia de un alpinista español, Juanjo Garra, que no sé si es por aquí. Tuvo un accidente hace 2 años, o hace 1 año, a 8.000 metros en Himalaya, y bueno, pues ahí se rompió tibia, peroné, y el Sherpa que iba acompañando y otro jefe de expedición, también español, pues deciden dejarle ahí, bajar al campamento base para pedir ayuda y a ver si pueden rescatar a este montañero, ¿no? El Sherpa empieza a bajar con el otro montañero, con su jefe, y a medio camino desobedece al jefe y se vuelve con el herido para abrigarle, para abrazarle y para acompañarle en la agonía, porque finalmente cuando llegaron los de rescate no pudieron salvarle, ¿no? Pero este Sherpa es para mí el ejercicio también de un tipo de autonomía moral, es decir, desobedeces la normativa y incluso el protocolo
ahora que estamos con los protocolos, ¿verdad?, que tienen su sentido, ojo, ¿no? Pero hay que evitar los momentos que hay protocolos, como también cuando hablamos de educación en valores, que tienen secuencias y que tienen momentos, hay momentos que hay que saltárselos, porque hay que dejar tiempo también al asombro, hay que dejar tiempo a la duda, hay que dejar tiempo a la lucidez que está por encima del protocolo y que te dice desde tu autonomía moral qué es lo que debo hacer en este momento, por responsabilidad, ¿no? Y este Sherpa decidió acompañar a aquella persona, no dejarla sola, no dejarla sola. Bueno, pues y aquellos son los momentos que distingo en la educación en valores. Por un lado, el ver la realidad, qué está pasando, hacerse preguntas, qué debo hacer en este caso, estimar el valor, en este caso, de la responsabilidad, de la autonomía, con todas las circunstancias que hay a cabo, y luego realizar el valor de la responsabilidad. En definitiva, este Sherpa se pidió cuentas a sí mismo sobre el proyecto que estaban ahí, de esa escalada, de esa cosa. Y opta por el compañerismo, opta por la ayuda al que está herido, ¿no? La autonomía tiene que ver con eso que Julián Marías, y sobre todo cuando habla de los jóvenes, dice el darse de alta. Es como darse de alta, soy yo. Y soy yo y actúo, ¿no? Y soy yo mismo, ¿no? En segundo lugar, quiero hablar de la sobriedad, no tanto de la austeridad, porque la austeridad se la ha cargado la crisis. El austericidio, Merkel y compañía, es decir, esta palabra se la ha cargado, como también la solidaridad está tan sucia, ¿no? Yo prefiero hablar de sobriedad, ¿no?, que es el vivir con lo suficiente, el principio de decencia, ¿no? Porque el hiperconsumo también en el que vivimos y viven nuestros chavales finalmente conduce a la frustración, ¿no? Y es importante hacer ver a los chavales hasta puntos tan contentos y felices con toda la cacharramentaría que a veces tienen alrededor, o no, ¿no? En definitiva, gobernar la vida desde la lógica del ser y no del tener. Por ahí hay vídeos, pues, en YouTube muy interesantes de 8 o 10 minutos de entrevistas con Pepe Mujica, que a mí me parece que es un tipo muy interesante, el que hasta el domingo pasado ha sido presidente de Uruguay, ¿no? Que llama la atención, pues, donde vive en una casa rural como de tal, que tiene un coche de hace 35 años, y cuando le dice Jordi Évole, hombre, ¿por qué no cambia de coche? Y dice, ¿para qué si este funciona? Donde el 90% de su sueldo lo dona, él vive con el 10%, o ha vivido con el 10% de su sueldo, ha renunciado a vivir. Bueno, ese tipo de cosas que también nos suenan a cosas que tienen que ver con lo del Papa Francisco y renunciar a vivir aquí por vivir allá, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hay un discurso que hace en la Cumbre del Río +20 sobre medio ambiente en el año 2012, un discurso de 8 minutos, lo podéis encontrar en YouTube, yo aquí lo tengo transcrito, pero no voy a leer, donde dice verdades del Barquedo, la civilización hija del mercado, y donde al final habla de la felicidad, es decir, nuestro proyecto tiene que ser felices, y por esta lógica del mercado y del hiperconsumo no vamos a ser felices, ¿no? Lo más tremendo, dice, tenemos que revisar nuestra forma de vivir con sobriedad y desde la sobriedad, ¿no? Desde la alegría de la sobriedad. Y lo importante de este vídeo, sobre todo cuando se pone, yo lleno de dirigentes políticos, de todas estas cosas, termina de hablar y dice, bueno, muchas gracias, tal, se enfoca al público, todos mirándose, nadie aplaude, porque les había sacado de su esquema. O sea, no era un discurso típico, ¿no? Pues lo mismo, ver la realidad global dominada por una civilización que derrocha, hacerse preguntas. Pepe Mujica dice, ¿es posible hablar de solidaridad en una economía que está basada en la competencia despiadada? Bueno, estimar el valor de la sobriedad, distinguir entre necesidades básicas y los deseos infinitos. Hay todo un paradigma de desarrollo a escala humana con Max Neff y otra gente, chilenos, etcétera, donde habla, ojo, necesidades humanas básicas son poquitas. El otro día el Papa, cuando recibió a los de los movimientos populares de todo el mundo, que eso es increíble, ¿no? Y las palabras que dijo el discurso de hace 4 días eran 3 palabras: techo, tierra y trabajo, como, digamos, los cauces para dignificar a la persona humana. Dice, me llamarán comunista, lo dijo el otro día. Y hizo un alegato a favor de los movimientos populares que trabajan por el techo, por la tierra, por el trabajo, digamos, como medios para dignificar a la gente, ¿no? Bueno, necesidades básicas son pocas. Deseos, todos los que quieras. Distinguir. La sobriedad está en la capacidad de distinguir necesidades y deseos. Y realizar el valor de la sobriedad desde una atmósfera, repito, de alegría, ¿no?
La solidaridad entiendo como principio de incumbencia. Esto se lo tomo de Chimo García Roca, que habla del principio de incumbencia, de que somos personas solamente con otros. Bueno, esto también lo decía el viejo Aristóteles, que en paz descanse, ¿no? Es decir, que somos animales sociales, ¿no? Y solamente nos podemos construir como personas con otros, ¿no? Pero es verdad que se confunde solidaridad con lástima. Recuerdo ese programa de televisión durante todo un año en Televisión Española el año pasado, ¿no? Mientras que la solidaridad está cargada, pues eso, del encuentro interpersonal, ¿no? El premio Nobel de este año, uno de los dos que comparten el premio, dos educadores, una, la chavala, esta que con el tema de educación, y el que le han dado el premio Nobel, el indio Kailash Satyarthi, que también manda narices los apellidos estos, Satyarthi, que sabéis que ha organizado todo un trabajo en contra de la explotación infantil, un trabajo educativo con más de 80.000 niños. Y esto parte cuando él tiene 7 años y entra a la escuela y nota que hay unos chavales unos chiquitos que están lustrando los zapatos a otros y que no entran a la escuela. Y se hace la pregunta, ¿y estos por qué no entran a la escuela? Y yo sí entro a la escuela. Y de ahí nace su vocación educativa y todo el trabajo que plantea, ¿no? Lo mismo el proceso que planteo, ver la realidad, ojos abiertos para qué es lo que está pasando, hacerse preguntas, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué alguien va a la escuela y otros no? Lo que está pasando ahora con los datos de UNICEF en España, ¿por qué hay chavales que pueden hacer actividades extraescolares y otros no? Gente que va a los comedores y otros que no pueden ir a los comedores. Gente que puede hacer según qué cosas de actividades y otros que no pueden ir a excursiones. Esto ya está pasando en este país, ¿no? Bueno, hacerse preguntas. De nuevo con Freire, la curiosidad, la pregunta es el arma pedagógica por excelencia. Y ayudar a los chavales que se hagan esas mismas preguntas todavía más, ¿no? El tercer paso en la estimación del valor de la solidaridad, en nuestro caso y en este momento, yo creo que es vivir la indignación como un valor correlato de la solidaridad. Indignación quiere decir señalar la injusticia. Lo primero para construir la justicia es saber que vivimos en un mundo injusto y si no, no podemos construir justicia. E indignación lo que hace es señalar la injusticia. Todo el movimiento 15 y tal, más allá del tema de coletas o no coletas o perroflautas o no perroflautas, es el hallazgo, el señalar públicamente en la plaza pública, a esto no hay derecho. No hay pan para tanto chorizo. Esto que parece jajaja, jijiji, esto bueno, estos son 4 tal, al final se está convirtiendo en una mayoría social que va a desembocar en una mayoría política a pocos meses vista. Y esto es muy importante. Y esto también lo tenemos que traducir en términos educativos, ¿no? Para no desenganchar también de todo esto. Y por tanto realizar el valor de la solidaridad, ¿no? Este propio, el que le han dado el premio Nobel, ¿no? Y dedicó su existencia a luchar contra esta injusticia, ¿no? Bueno. Y en último lugar, la convivencia como principio de cohesión ciudadana y a partir del dato de la diversidad de ideologías, de la diversidad de procedencia, la diversidad de nacionalidades. En Madrid hay barrios céntricos en Lavapiés y tal, donde alumnos de aulas de 30 alumnos con 28 nacionalidades distintas. O sea, eso es una cosa. Y bueno, y bien lo sabéis, y aquí también en el País Vasco yo creo que todavía mucho más, que no es lo mismo coexistir que convivir, ¿no? Entonces además aquí también está toda la temática también reciente de aquí, del País Vasco, todo el tema pacificación, conciliación y todo el tema convivencia. El otro día hablábamos con Javier Elzo, cuando presentamos su libro Tras la losa de ETA, por una Euskadi pacificada y reconciliada. Yo creo que en términos educativos hay un gran reto por delante, ¿no? No se trata de coexistir, sino de convivir. Y él hablaba, dice, yo que el objetivo en Euskadi no es la reconciliación, porque es imposible llegar a un relato único. Cada uno tiene su relato. Es imposible llegar a compartir una misma mesa con un pan que todos comemos de ese pan. A lo más podemos compartir una mesa donde cada uno lleve su pan, ¿verdad? Y bueno, en todo caso, demos un cacho al otro, charlemos, conversemos y tal, pero no busquemos relatos comunes, un solo relato. Pero sí, al menos desde cada cual lleguemos a tirar para adelante, construyendo, digamos, un marco de convivencia, donde el respeto, el reconocimiento de la persona, no de tu ideología, de tu persona, no de tu pasado, de tu persona y de mi persona, eso nos puede ayudar a seguir para adelante. Y eso también cuando hablamos de familias, tanto desestructuradas pues, o por lo político, por lo social o por lo económico,
donde también yo creo que también en este contexto aquí en el País Vasco todo eso está muchísimo más mezclado que en otros contextos. Muy bien. Por tanto, yo creo que también la convivencia que se mezcla, el valor para mí que correlativo sería del cosmopolitismo activo, ¿no? En un mundo globalizado, donde ya todos somos de todo un poco, ¿no? Y aquí yo creo que las experiencias también de aprendizaje-servicio, creo que también aquí son conocidas, con Servigas, ¿no? Aquí en Euskadi, ¿no? Rosaer Batlle también en Cataluña ha iniciado todo esto, ¿no? Hay una experiencia, por ejemplo, aquí en un campo de trabajo en Gallarta, ¿no? De chavales de un montón de nacionalidades que están trabajando en el museo de allí, de los mineros y, bueno, al final, ¿qué es un campo de trabajo? Pues es la oportunidad educativa donde la gente pueda saludarse, pueda convivir, puedan trabajar en equipo, donde se puedan trabajar un montón de actitudes y comportamientos que ningún libro de texto, que ningún aula puede sustituir. Yo mi experiencia también de trabajo en el campo de jóvenes y de pastoral de jóvenes, ya no solamente lo educativo, y cuando coincide también la pastoral escolar con el marco educativo, los campos de trabajo yo creo que han sido una escuela de aprendizaje y una escuela de convivencia, sobre todo, ¿no? De gente, de chavales muy distintos, de chavales que en el aula no se pueden ver y que luego en el Tajo pues tienen que trabajar juntos, ¿no? Ahí lo mismo. Y por último, ya termino, ¿no? Yo hablaré de unas vitaminas ya para el camino, ¿no? Para todo este trabajo ingente, que siempre es en términos de proceso, yo hablaría en primer lugar de la coherencia. Es muy importante que seamos coherentes, ¿no? Educar en valores para transmitirlos desde la propia experiencia. Pero también para ser coherente es necesario tener creencias, tener convicciones. Si no, ¿de qué vamos a ser coherentes? ¿En función de qué vamos a ser coherentes? Y si nosotros no tenemos convicciones, si no nos creemos estos valores, viviremos desde las convenciones sociales. Pero las convenciones no generan coherencias. Las convenciones se está. En las convenciones uno se diluye. En las convenciones sociales uno se desliza. La coherencia significa fidelidad a las propias creencias, ¿no? Y la coherencia no tiene que ver con la perfección, ¿eh? Tiene que ver con pequeños gestos. No sé si acordáis, hay un pequeño abogado indio que a finales del siglo XIX, tipo mediocre, en Sudáfrica, está ahí trabajando de pasante de abogado, pero ve la situación de los indios en la colonia británica y que le discriminan, que no tiene derecho a esto, no tiene derecho a lo otro y tal. Y llega un momento en que se sube a una plaza con otra gente y públicamente rompe, quema su cédula de identidad. Le apalea a los británicos, le meten en la cárcel, tal y cual. Ese joven indio se llamaba Mahatma Gandhi. Aquel gesto fue el comienzo de una revolución pacífica que termina con la independencia de la India, del mayor imperio del momento, el imperio británico, sin una sola bala, sin un solo tiro. Posiblemente cuando él empieza y hace ese gesto no está pensando en la independencia de la India, ni está pensando en transformar la realidad, de la sociedad, ni la solidaridad, ni la no violencia. Eso va poco a poco. Pero pequeños gestos desatan, digamos, cosas insospechadas. Yo creo que también pequeños gestos en nuestras aulas, en nuestros centros, en coordinación con los barrios, etcétera, pues yo creo que también ayudan, ¿no? Porque la coherencia al final es la base de la autoridad moral, nos da autoridad también moral, ¿no? La lucidez, en segundo lugar, como esa capacidad de visión interior, ¿no? Y lucidez no significa tenerlo todo claro. Es el ejemplo aquel del maestro de surf, del monitor de surf, ¿no? El surf, porque cuando estás ahí en la ola, no tienes claro el punto fijo donde tienes que llegar a la playa. Tienes claro que tienes que llegar a la playa, pero no hay un punto fijo. En educación no podemos marcar un punto fijo, pero es un espacio moral donde tenemos que llegar. Y jugando con las circunstancias, con el oleaje, con el viento, estando alerta, con 1000 ojos, para que no te caigas. En eso tenemos que educar, en ser monitores de surf, para llegar a una playa que es un espacio amplio, que no es un punto fijo, ¿no? Despertar en los alumnos el dolor de la lucidez, como decía Lupi, el autor, ¿no? Sin límites, sin piedad, saberse situar en cada momento, ¿no? Y por último, la esperanza, que siempre a veces parece retórico terminar una conferencia hablando de la esperanza, pero yo creo que es sumamente necesario, ¿no? Lain Entralgo distinguía entre espera y esperanza, y la espera es eso, la expectativa
bueno, de que las cosas salgan, ¿no? Es aguardar a que las cosas salgan, ¿no? Y la esperanza tiene que ver con dar crédito a la realidad, dar crédito a los chavales con los que estamos. ¿Creemos en los chavales con los que estamos? ¿Creemos en nosotros mismos? ¿Creemos en nuestro centro educativo? ¿Creemos en nuestros compañeros de trabajo y de camino? ¿Qué crédito damos a los alumnos, a nosotros mismos, ¿no? Y la esperanza evidentemente se domicilia en el trabajo, en el forzar las cosas para que puedan ser, como aquel canto de la libertad de la Bordeta, ¿no? Forzar la historia hacia la libertad, que es lo que no había en los años 70 en este país, ¿no? Bueno, pero eso no se da, no nos se regala, eso se conquista. Y los valores se conquistan, nadie nos los regala, ¿no? Y en esto los maestros, dice José Antonio Marina, y termino, son los profesionales, sois los profesionales de la esperanza. El maestro es el incansable, humilde y magnífico cuidador del futuro, dice José Antonio Marina, ¿no? Y dice Rosa Montera en un artículo hace un par de años, dice, hace años, en una deprimida zona minera del norte de España, quizá en algún sitio por aquí pensaba, vi una larga hilera de edificios baratos y mezquinamente feos, renegrecidos por la humedad y aplastados bajo la tristeza de un cielo color plomo. En mitad de ese murallón sombrío había una ventana, una sola, pequeña pero llena de tiestos, y el verdor de esas hojas iluminaba el mundo. ¿Quién vivirá ahí?, pensé con admiración. Quienquiera que fuese, no se había rendido. Yo creo que en el espesor de la crisis, la función del maestro y la función de vosotros y vosotras en la educación en estos valores, de eso se trata, de que no os rindáis, de que no nos rindamos, de que el paisaje ciertamente no nos acompaña, pero cada chaval, cada joven con los que estamos y estáis trabajando es un tiesto colocado en vuestra ventana de trabajo cotidiano que se abre al mundo con fuerza renovada, con espíritu inquieto. Y yo creo que nosotros como maestros, educadores, yo siempre soy educador, ¿no? Se trata de remover la tierra, regar con agua limpia, quitar hojarasca, podar, cuidar su crecimiento. De todo eso trata la esperanza de vosotros y de vosotras como educadores. Pues mucha suerte y muchas gracias.